¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto saludarles, darles la bienvenida como siempre y agradecerles de su compañía. Estamos justamente nosotros por abordar el vuelo que nos llevará de regreso a la ciudad de San Antonio después de haber pasado estos días en esa misión que era una promesa que estuvimos dando seguimiento día con día, que llegamos a ella con un gran entusiasmo y que nos vamos con mucha reflexión. Quizás, obviamente, un poquito cansados, pero convencidos de haber hecho lo que Dios en su momento nos pedía hacer de manera específica en un sitio, en un lugar determinado y en un momento preciso. Quizás tengamos la oportunidad de tomar ese vuelo diciendo, dejamos estas tierras con la satisfacción de decirle al Señor, misión cumplida. Pero como siempre una servidora hace cuando sale a misión, poder decirle, Señor, ahora que me voy te los encomiendo como los encomendé antes de llegar. Un misionero no puede hacer las actividades sin estar convencido que todo aquello que hace se funda, tiene su principio y su base sólida desde la oración, que es la fuente y la vida en lo que Dios nos lleva a servir. Somos esos simples instrumentos inútiles y a mí quizás me toca únicamente ser la portadora de tus colaboraciones, de tus abrazos, de tus mensajes, de tus donaciones, de tus oraciones para los sitios a los que voy visitando en el transcurso de esta y en el desarrollo de esta fundación a la que Dios me ha llamado para servir a este pueblo. San Pablo Apóstol es de manera personal mi patrono. Y estoy segura que Él estuvo con nosotros junto con el Señor, junto con San José, junto con San Juan Diego, que son los patronos de esta fundación. Y qué decirte de la Morenita de Tepeyac, que nos enseña a caminar como evangelizadores, pero también como verdaderos hijos de Dios, y que es el camino, por supuesto, a través de sus enseñanzas, sus virtudes, sus intercesiones, camino a la santidad. Y uno de los aspectos que en el particular momento, en esta particular misión, me hizo reflexionar San Pablo, es justo el mensaje de ser discípulo misionero, que es el compromiso que tenemos cada uno de nosotros. San Pablo es el misionero infatigable de la Iglesia. Pero la pregunta es para todos, ¿cómo logró ser? ¿Cómo ser esos misioneros infatigables que podamos ir sembrando la semilla de esperanza y no cansarnos de hacer el bien en los diferentes sitios donde Dios nos llama? Quisiera compartir entonces con ustedes algunas de las reflexiones que estaba haciendo en el transcurso de este camino, esperando que sirvan para ti de inspiración, para rogar a Dios también, con ayuda de San Pablo, a convertirte en ese discípulo misionero, porque es el compromiso que tenemos y que tiene origen desde nuestro bautismo. Veamos un poquito las características que San Pablo nos enseña. Y es que San Pablo nos habla y nos enseña de ser misioneros, pero dentro de una misión querimática, que es el principio de totalidad, es el principio afectivo, que es el aspecto testimonial y por supuesto el principio neumático, elementos, todos ellos dentro de la teología y la misión paulina. Toda la vida
apostólica y misionera de San Pablo se basa y se sustenta en un encuentro. Ese encuentro que él tuvo con nuestro Señor ahí, camino a Damasco. El encuentro de San Pablo con Jesús es sin duda el acontecimiento más importante de su vida. Y lo vemos y lo sabemos porque en sus cartas nosotros vamos a encontrar cómo él lo recuerda en 3 ocasiones, lo narra a través de sus cartas. Lo vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, lo vamos a encontrar en el capítulo 10, lo vamos a encontrar, pero Lucas, el autor de Hechos de los Apóstoles, nos muestra que no es básicamente este encuentro y esta narración el fin de la actividad misionera, sino es el principio, es la experiencia que cambió total y radicalmente la vida del personaje al cual hoy estoy compartiendo contigo. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12 del versículo 2, nos dice San Pablo: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios sí lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Es una experiencia mística y absoluta, pero la diferencia, lo que encontramos en Hechos de los Apóstoles y en las cartas respecto a este encuentro, es ese encuentro de conversión que es notable, mientras que en Hechos de los Apóstoles es más bien de tipo descriptiva, pero en las cartas, la narración son afirmaciones como una especie de apologética para definir el carácter del apóstol. Pablo repite continuamente en sus cartas: yo he visto al Señor. Nos habla, decíamos hace un momento, de ese tercer cielo, que a lo mejor no sabemos exactamente qué tipo de experiencia él trataba de referirse, pero decía, es claro que nos habla de un culmen de su vida espiritual y que a través del tiempo, de lo que ya era Saulo, Dios lo fue preparando para ese tipo de encuentro. Entonces, la diferencia es clara. En Hechos de los Apóstoles es la descripción, pero en las cartas paulinas es más bien la apologética, una especie de apología que describe el carácter de este misionero infatigable. Cuando se narran estos acontecimientos, se presenta en función de un anuncio evangélico. No se quiere hablar únicamente del evento de Damasco por sí mismo. El evento de Damasco entonces es solo el medio, es lo que dio el principio, es lo que le empujó, es funcional. ¿Por qué funcional? Porque está en función del anuncio evangélico que transforma totalmente la vida de Pablo, ese judeo fariseo, y que hace de él un cristiano verdaderamente auténtico, un misionero infatigable, un apóstol de convicción y un testigo profético y valeroso. Muchos de nosotros hablamos todavía de la conversión de San Pablo, pero el término no se adapta a todo ese caso excepcional de Pablo. En verdad, lo que nosotros llamamos la conversión de Pablo debe comprenderse como una elección más que como una conversión. Porque Pablo no pasó simplemente de una religión a otra como nosotros creemos y normalmente hablamos de ello y normalmente así enseñamos a nuestro pueblo, sino en realidad aquel momento del cristianismo
cuando no se había oficialmente separado del judaísmo, ni se trató tampoco de una solo crisis religiosa. En realidad, Pablo fue siempre el mismo, tanto en el judaísmo como en el naciente cristianismo. ¿A qué me refiero? Que Pablo en realidad era un hombre celoso de Dios, pero también celoso de su ley. Él mismo dice, escribiendo en la carta a los Gálatas: después, cuando aquel que me eligió del seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se complació en revelarme a su Hijo para que lo anunciara entre los gentiles. Y de inmediato no pedí consejo a la carne o a la sangre. Está en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 15 al 16. Pablo vio ese llamado, ese encuentro, esa revelación, ese acercamiento del Señor hacia él como un verdadero acto de misericordia para él. Para Pablo, el evento de Damasco es más bien percibido como lo que decíamos, esa cúspide de lo que ya venía siendo su experiencia con Dios. Pablo reconoce en Dios como en este encuentro, como ese acto de la iniciativa bondadosa y misericordiosa de Dios para con él. Y esto es interesante. 2 puntos en nuestra vida de fe podríamos reflexionar hasta aquí. La teología paulina se basa en un encuentro, pero no en un encuentro como fin, sino un encuentro del cual se funda toda esa misión y la gran labor apostólica de este misionero. El encuentro con el Señor es obra y gracia de la iniciativa de Dios en su bondad y en su misericordia para Pablo. Pero además, este encuentro que lo lleva a la conversión es más el efecto de su propia elección, porque él ya era amante de Dios y amante de su ley. No pasó nada más una crisis, sino elegir el verdadero camino de la verdadera iglesia ante el encuentro del Señor. La elección por sola gracia. Dios preparó este corazón y a este hombre que en su momento fue incluso perseguidor de la iglesia para que con su gracia eligiera el camino verdadero. Y desde ese evento de Damasco todo cambió para Pablo, como seguramente cambia para ti y para mí. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de este encuentro, esta iniciativa bondadosa y misericordiosa de Dios que pronto olvidamos o que recordamos pero sin reconocer que fue el Señor, y dicho bajo las palabras de Papa Francisco, quien nos ha primeriado, que ha salido Él a nuestra búsqueda porque nos quiere a su lado? Para elegir necesitamos de la gracia. Y entonces dice Pablo en Filipenses 3, en el versículo 7, todo lo que era para mí una ganancia lo he estimado ahora como pérdida, como basura, diría, por el amor de Cristo. Este amor de Cristo es la clave interpretativa de todo ese evento sucedido en Damasco. Aquella experiencia hizo que Pablo se enamorara de Cristo, y de ese amor surge un misionero infatigable. Voy a repetir, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, Pablo dice: y todo lo que era para mí una ganancia, ahora
lo he estimado como nada, como pérdida, como basura, porque encontró el amor de Cristo. Cuando tú encuentras ese amor, cuando tú te das cuenta de esa búsqueda, cuando tú te das cuenta de la gracia de Dios, podrías estimar lo que para ti era una ganancia en tu vida, ahora como basura por conquistar o por la conquista del amor de Cristo. Este amor es la clave interpretativa de ese evento de Damasco. Esa experiencia es la que lleva a Pablo a ser el misionero infatigable. Tú me dices que eres un servidor, tú me dices que quieres ser un apóstol, tú me dices que eres misionero o quieres ser un misionero en la viña de Dios. ¿Pero basado en qué? ¿Qué es lo que te empuja? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te motiva? Porque si es el amor de Cristo, sabes que la misión tiene sus retos, tiene sus riesgos, pero principalmente tiene sus renuncias. Así como en la corresponsabilidad, en la generosidad, hablamos de las 3 T's, talento, tiempo y tesoro, en la misión hablamos de las 3 R's. Esa renuncia, ese reto y ese riesgo, pero que todo vale la pena por el amor de Cristo. Y las 3 R's las vemos en la vida misionera de Cristo, porque cuánto no pasó Él para seguir conquistando las almas de aquel que le amó primero. Esta actividad misionera nos lleva también a exigir y a que sea construida en una teología de encuentro. Desde Pablo, nosotros comprendemos que no es posible el carisma misionero sin ese encuentro con Cristo. Y ese encuentro con Cristo nos lleva a esa parte afectiva, ese encuentro afectivo con el Jesús que está vivo, con el signo del amor del Padre, con el Salvador, con el Santificador. Si lo tuviéramos nosotros que decir de otra manera, no se podría anunciar el camino si nosotros no estamos en camino. Curiosamente, todos estos elementos que he mencionado nos hablan de ese encuentro de personal, pero que está en cada uno de nosotros como bautizados. Si nos permitimos esa experiencia religiosa y profunda que da ese anuncio querigmático y testimonial a todos en cada uno y a cada uno de los misioneros. No podemos nosotros anunciar el camino, nótese, no podemos anunciar el camino si nosotros no estamos en el camino. ¿Y por qué el camino? Esta es una palabra que me encanta, porque recordemos, y yo lo he hecho en otras ocasiones, que el camino era como se le conocía a los primeros cristianos. Y es una palabra que vas a encontrar únicamente, si no me equivoco, 2 o 3 veces en el libro de Hechos de los Apóstoles, pero que además implica el estilo de vida, no la palabra, no nada más la promesa, sino implica todo un estilo de vida. Este camino nos lleva a esa experiencia y esa experiencia nos lleva a un anuncio querigmático, el primer anuncio, como a ti te llegó, llevarlo a los demás, desde un aspecto que cubre también la dimensión afectiva, porque nos habla del amor mismo y del encuentro de un Jesús vivo hacia los demás, pero también testimonial, porque si estás en el camino, tú vas a compartir esa experiencia amorosa a cada uno de los que Dios te lleva a servir.
Voy a detenerme un momento aquí, porque la segunda parte de los elementos que podemos reflexionar de la misión o del carácter de misionero infatigable de San Pablo es la pasión. Hace un momento hablábamos de la motivación que parte del encuentro y del amor a Cristo. Pero ¿cómo es que San Pablo se convierte en el misionero infatigable? ¿Cuál sería su otra motivación? Y la palabra es clave. La pasión de Pablo es la pasión. Vamos a detenernos un segundo. Te dejo esto de tarea para continuar adelante.